La tensión entre la República Popular de China y la República de China, más conocida como Taiwán, parece siempre a punto de explotar. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Antes de empezar, si te gusta este video, no te olvides de darle like y de seguir al canal para más contenido como este. Bueno, hasta el siglo XVII la isla de Taiwán estaba poblada por distintas tribus malayo-polinesias, con la excepción de algunos pescadores, soldados y piratas chinos. A mediados del siglo XVII, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fundó una ciudad en el sur de la isla e incentivó la inmigración desde China para trabajar la tierra. En la China continental, el poder de la dinastía Ming tambaleaba, y tras un conflicto bélico, la dinastía Qing se hizo con el poder. Escapando, líderes militares Ming se asentaron en Taiwán y expulsaron a los neerlandeses. Finalmente, ellos también fueron derrotados por la dinastía Qing, que se hizo con el control de la isla. A pesar de que el gobierno Qing intentó restringir la inmigración a la isla, hacia 1811 ya había más de 2 millones de chinos viviendo en Taiwán. Eso sí, gran parte de la isla tardó en ser explorada o colonizada. Tras la primera guerra chino-japonesa, el imperio de Japón se alzó con la victoria y Taiwán fue cedida a los japoneses. Las autoridades niponas tuvieron que hacer frente a constantes rebeliones y acciones de guerrilla, pero los japoneses mantuvieron el control sobre Taiwán hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el continente chino la dinastía Qing había caído, y lo que siguió fue caos. Si bien se había fundado la República de China, el país se dividió en territorios controlados por distintos señores de la guerra. De todo este caos, un hombre terminó sobresaliendo como el único que podía unificar China nuevamente: Chiang Kai-shek. A fuerza de sobornos, victorias militares y controvertidas maniobras políticas, Chiang había tomado el control del partido político más importante de China, el Kuomintang, y logrado una especie de unificación china, a pesar de que en mucho del territorio los señores de la guerra todavía gobernaban como querían. La única fuerza política que todavía podía traerle problemas serios era el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong. Durante su gobierno, Chiang se dedicó a perseguir y combatir a los comunistas. Cuando parecía que finalmente iba a lograr la victoria, estalló la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Acorralado por el Imperio japonés, Chiang no tuvo más opción que aliarse con los comunistas. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la República de China recibió apoyo militar y económico de Estados Unidos. Y a pesar de su debilidad militar, Chiang se convirtió en un importante miembro de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los japoneses fueron derrotados, Taiwán volvió a formar parte de China, y la guerra civil entre comunistas y el Kuomintang se reanudó. Con el apoyo del campesinado y la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino terminó ganando la guerra civil. Chiang escapó a Taiwán con sus seguidores, declarándose dictador, y al Kuomintang como partido único de la República de China, que ahora solo controlaba la isla de Taiwán y otras islas pequeñas en el mar de China. Las Naciones Unidas consideró a la República de China como el gobierno legítimo de China hasta 1971, cuando fue expulsada del organismo internacional y la República Popular de China fue reconocida diplomáticamente por la mayoría de las naciones del mundo. Chiang gobernó con mano de hierro sobre Taiwán hasta su muerte en 1975, tras lo que su hijo se hizo cargo del país. Recién en 1996 tuvieron lugar las primeras elecciones presidenciales democráticas en Taiwán, pero solo se podía votar por el Kuomintang. En el año 2000 hubo elecciones presidenciales multipartidistas y el Partido Progresista Demócrata se alzó con la victoria, desplazando al Kuomintang del poder tras 55 años. Hasta el día de hoy, la República Popular de China reclama el territorio de Taiwán como propio, y Taiwán reclama el territorio de la República Popular de China como propio. Pero cada vez más taiwaneses se sienten parte de una nación independiente, mezcla de los nativos y de los chinos que poblaron la isla por cientos de años. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tendría que unificarse Taiwán con China, mantenerse el tenso status quo o Taiwán reformarse como una nación independiente? Dejen sus comentarios y no se olviden de dar un like y seguir el canal. Eso nos ayuda a crecer y continuar brindando valiosa información.